Profesor Ribón, podemos empezar cuando usted diga. Muy buenas noches a todos y a todas. Un cordial saludo de bienvenida a este su espacio, el conversatorio filosófico del primer semestre del 2022. La Universidad del Atlántico, la Facultad de Ciencias Humanas, el programa de filosofía que en este año está cumpliendo 25 años, y el grupo de investigación Cronotopías le dan una cordial bienvenida a todos y a todas a su espacio de todos los lunes, de la cual ya llevamos 30 años y medio, podríamos decir ya, y de la cual nos sentimos honrosos de estar llevando a la ciudadanía barranquillera, ¿no?, la academia y la reflexión, por supuesto, filosófica. En el día de hoy nos acompaña el doctor Javier Alfredo Ferreira Ospino, compañero, colega de la Universidad del Atlántico. Es alumno de la misma, primer egresado, entre otras cosas, con mucho mérito, de la cual nos sentimos orgullosos. Y bueno, también me siento orgulloso de haber sido su profesor, ¿no? Y en la cual, pues, él mismo ha presentado todos sus cartones y sus méritos hasta la presente. Trabaja en el programa de filosofía, también en el programa de derecho y en otras universidades, pero también ha escrito numerosos ensayos y tiene, por supuesto, libros escritos de los cuales vale la pena que ustedes pues lo lean. Entre esos, hermenéutica, uno sobre hermenéutica, muy interesante. Bueno, entonces hoy nos va a hablar el compañero Javier Alfredo Ferreira sobre un tema muy interesante y de moda que se titula precisamente la influencia de las noticias falsas en la opinión pública. Vamos a darle entonces los micrófonos al colega para que sea él quien nos explique precisamente sobre esta temática. Bienvenido, compañero Ferreira. No se te escucha. Buenas noches a todos. Primeramente, saludo al profesor Luis Eugenio Ribón por esta invitación a participar de este conversatorio y a todos y cada uno de ustedes en esta noche para poder intercambiar algunas ideas sobre este tema de las noticias falsas y la opinión pública. El supuesto bajo el cual voy a centrar mis ideas girará en torno no a dar una respuesta a la problemática planteada, sino a dar herramientas de juicio, elementos de juicio, para que cada uno de ustedes empiece a sacar sus reflexiones, sus consideraciones sobre cada elemento que compone primeramente la opinión pública, segundamente el tema de imaginario y representaciones sociales, y por último, el tema de las noticias falsas o fake news, como usted quiera llamarlo. Entonces me dispongo en este momento a compartirles esta presentación que me va a servir de guía a cada una de las ideas que voy a compartir hoy con cada uno de ustedes. Muy bien, todos alcanzan a ver mi escritorio, lo que estoy proyectando. Profesor Ribón, ¿se ve la imagen? Necesito que me confirmen porque no puedo ver el... Sí, profesor, se logra ver correcto. Perfecto. Bueno, empecemos de una con la siguiente apreciación. Vamos a partir de qué es opinión pública según la Revista Mexicana de Opinión Pública y lo que se proyecta en sí la opinión pública. Vamos a partir de la idea de que la opinión pública puede comprenderse como un concepto que articula tanto fenómenos sociales, tanto ideas, pensamientos, creencias sobre diferentes temas que están en torno a un colectivo. La opinión pública como fenómeno, por supuesto, tiene varias manifestaciones, como se manifiesta en forma de protestas, en forma de movimientos
sociales organizados a corto, a mediano y a largo plazo. La opinión pública se manifiesta en protesta en algunas coyunturas sobre temas específicos. La opinión pública se manifiesta en el comportamiento del electorado, sobre todo, y se ve en las encuestas, en las intenciones de voto, en el voto a sí mismo, y también, y es como la máxima expresión de la opinión pública, en la participación política. Por eso, si queremos hablar de opinión pública, qué mejor que citar a Jürgen Habermas en un texto que se llama Sobre la opinión pública, donde él establece, por supuesto, sus consideraciones sobre este ítem. Siguiendo Habermas, las noticias en los mass media se convierten en una especie de adaptación de las representaciones y se manifiestan en forma de publicidad. El consumo pasivo de imágenes y mensajes, dice Habermas, ha reemplazado la participación de los ciudadanos en los debates. Hoy en día, cada quien con una imagen cree que con eso hace parte de un debate. Entonces, estas manifestaciones públicas han reemplazado, dice Habermas, los debates críticos racionales, los debates entre individuos, y más bien en nuestro tiempo presente las personas son sometidas, son influidas por técnicas, por estadísticas que fabrican lo que diría Habermas, una aparente opinión, un aparente consenso en donde no hay ni participación ni debate. Por eso lo que observamos hoy en día es que los medios de comunicación y sobre todo los que están al servicio de la institucionalidad gubernamental colocan la opinión pública como su sirvienta, la opinión pública de manera manipulativa, la opinión pública, yo digo, de rodillas. Y entonces, en esta apariencia, porque es solamente apariencia, hablan de consensos, hablan de mayorías, y quizás el argumento de autoridad que utilizan es el tema estadístico, el tema de las cifras. Pero más allá de esto, quiero ubicar el tema de la opinión pública en relación a la Internet. Recuérdese usted que en la década de los 60, los 70, los 80 y los 90, la alta influencia de la televisión, en particular en los estudios que se hicieron en los Estados Unidos, daban cuenta de unos bastante interesantes análisis de opinión pública. Pero hoy en día que la televisión ha perdido su poder mediático y ha cedido frente al Internet, bien sería en este momento poderles presentar a ustedes el lugar que ocupa en nuestro tiempo la opinión pública de cara a la Internet. Voy a hacer una cita aquí de Nadia Pareja, en un texto que se llama Opinión Pública en la Era de la Información, donde nos dice: una de las cualidades más sobresalientes del Internet es la hipertextualidad, que permite que los usuarios se desplacen al mismo tiempo a otros espacios virtuales de información, desde el punto de inicio, pudiendo regresar y moverse. El recurso de la hipertextualidad permite a los usuarios, ojo con esto, construir libremente sus propios contenidos. Ello impide que Internet, o al menos en la realidad actual, sea capaz de homogeneizar la imaginación social de los usuarios de Internet. Al contrario, vemos que se trata de un medio que apuesta por la diversidad de información, de fuentes, de apuestas, por la diversidad, por la interacción. Los que usamos Internet sabemos que podemos interactuar por chats, correos electrónicos, grupos de discusión, blogs, etc. Los canales de expresión de emisores, así la ruptura de los grandes discursos de la modernidad, tienen Internet uno de sus instrumentos privilegiados. ¿Por qué? Porque permite romper con los relatos únicos y articuladores para dar lugar a la expresión de voces diferentes. Yo creería que hasta aquí, pues yo no he dicho nada nuevo, hasta aquí esto puede resultarle familiar, pero el problema es que esta libertad
de estas voces diferentes que suenan en la Internet, y al no ser homogenizadas, entonces comienza la disparidad, comienza la fuga de la realidad. ¿Cuál realidad diría la Escuela de Frankfurt? Yo les voy a responder: la fractura de la realidad. No hay una realidad. Cada voz disonante en la red entenderá la realidad desde su punto de vista, desde su lugar geográfico, desde su punto en la globalización, pero también desde sus intereses. Y entonces volvemos otra vez a hablar de la sociedad de consumo. Las nuevas plataformas tecnológicas han supuesto cambios importantes en la forma de comprender el mundo, en la manera de atribuir significados, en las interacciones sociales. Y ello está ligado con la concepción en torno al poder, pues implica un desplazamiento de la actividad comunicativa. Ahora entonces los consumidores son lo que denomina Nadia Pareja prosumidores. Es decir, al tiempo que consumen información, la generan y la hacen adaptándose y apropiándose de las capacidades tecnológicas que propician los equipos duros, hardware, mediante la interconexión planetaria de la red y de las redes que posibilita. Entonces, fíjense ustedes, pasamos de ser consumidores de información, donde nos interesábamos saber en dónde radicaban los argumentos de autoridad, las fuentes, la precisión de la información, pasamos de manera extraña entonces a ser ahora prosumidores. Es decir, que a la vez que consumimos, alteramos, hacemos, generamos, adaptamos y nos apropiamos de la información. Y entonces fíjese que va apareciendo el tema de los fake news de manera implícita. Ello supone entonces un proceso que es eminentemente en términos políticos un proceso de poder de elección mayor, de poder de construcción, información y búsqueda de un alcance mayor de los contenidos. Implica una ruptura del modelo tradicional de generación de información a un proceso comunicativo limitado. Implica nuevas maneras de obtener y de generar múltiples versiones de la realidad, con una posibilidad de comparar estas versiones. Fíjense ahora que el poder en la plataforma, en la Internet, ya no depende de una vía, depende también del que lo reciba, lo crea, lo procesa y lo cambia. Ok. ¿Qué genera todo esto? Esto va a generar un cambio en lo que los psicólogos sociales denominan representaciones sociales e imaginarios. Fíjense cómo podía ser la representación social antes, cuando nosotros recibíamos la información y simplemente la procesábamos. Nuestros imaginarios estaban direccionados y nuestras expectativas a las fuentes de información. Hoy en día, como somos prosumidores, nuestras expectativas, nuestros imaginarios, nuestra representación ha cambiado totalmente. Hoy no nos basta con recibir la información, sino que enseguida va nuestro comentario, nuestro punto de vista, nuestro desacuerdo, y vamos transformando la noticia. Hoy podemos recibir aquí en Colombia una noticia sobre la posible invasión de China a Taiwán, y no nos conformamos con recibir la noticia, sino que enseguida escribimos lo que nos parece del gobierno de China, de lo que nos parece de la injerencia norteamericana, de lo que nos parece debe ser la geopolítica, al punto que algunos no solamente reciben la información, sino que la transforman, la procesan y la ponen a andar. Y entonces, ¿dónde está la raíz de la auténtica y real información? Pero vamos a profundizar esto porque he dicho representaciones sociales e imaginarios y de pronto alguien no entiende el término. Las personas conocen la realidad que les circunda mediante explicaciones que extraen de los procesos de comunicación y pensamiento social. Desde esta perspectiva, las representaciones sociales son las que sintetizan dichas explicaciones y en consecuencia
hacen referencia a un tipo específico de conocimiento que juega un papel crucial sobre todo en lo que la gente piensa, en lo que la gente organiza, en lo que la gente vive día a día en su escenario cotidiano. Entonces, ¿qué es eso de representación social? La representación social es un poco del sentido común, en principio, ese sentido común en la forma como nosotros sentimos, percibimos, razonamos, actuamos. El conocimiento del sentido común es conocimiento social porque está socialmente elaborado. Entonces, cuando yo hablo de representación social, hablo de lo que tu sentido común ha recreado y ha organizado de la sociedad. En este sentido, incluye contenidos cognitivos, afectivos, simbólicos, que tienen una función no solo en ciertas orientaciones de las conductas de las personas, sino también en la forma y la organización de comunicación que poseemos tanto en las interacciones con los demás, con los grupos y con nosotros mismos. Entonces, nosotros vamos construyendo esa representación social y fíjate que lo construimos con nuestra interacción, en este caso al Internet. Si la Internet nos llega una noticia que produce odio, nuestras representaciones e imaginarios sociales serán de odio. Si nos llega una noticia de un país donde un hombre lastimó a una mujer, a un niño, o hizo un daño tremendo, nuestra sensibilidad dice que nosotros en nuestra representación generamos ese rechazo, esa conducta. Y es lo más normal, diría yo. Es decir, que las representaciones sociales pueden catalogarse como el conjunto de nuestros imaginarios. Esos imaginarios que se han elaborado en nuestro compartir social, que son apropiados en las prácticas sociales y culturales, que son apropiados en los espacios humanos en los que cada uno pertenece. Su casa, su barrio, su universidad, su escuela, su trabajo. En cada uno de estos escenarios, nosotros vamos construyendo nuestros propios imaginarios. A partir de estos imaginarios, entonces, nosotros configuramos nuestras normas morales y la determinación de nuestros colectivos. Ellos dicen mucho de la respuesta que nosotros a diario le damos a los problemas que nos enfrentamos. Por ejemplo, fíjate que cuando se habla de masculinidades y se habla del hombre costeño, salta enseguida la figura del hombre patriarcal, del hombre machista, de la masculinidad al exceso, creada ¿por qué? Por el imaginario del hombre machista de la costa. Todas sus percepciones, todos sus imaginarios sobre la mujer, sobre la relación sentimental, sobre la pareja, bien alimentado por la cultura, por las letras de las canciones, en este caso el vallenato, bien alimentado por la tradición y la relación de nuestros padres. Y entonces, fíjate que se va generando un imaginario de la masculinidad desde lo que la tradición cultural nos está dando. Entonces, las representaciones sociales, en definitiva, constituyen un sistema que yo diría cognitivo, en los que es posible reconocer la presencia de estereotipos, de opiniones, que es el tema de esta conferencia, de creencias, de valores, de normas, que suelen tener una orientación positiva o negativa. Estas representaciones constituyen a su vez un sistema de códigos, valores lógicos, principios interpretativos que toman fuerza, que limitan, que posibilitan la forma en que hombres y mujeres actuamos en el mundo. Bueno, hasta este punto de lo que les he compartido esta noche, he dejado claro dos cosas. Uno, ¿qué es la opinión pública y cuál es el escenario de actuación de la opinión pública? Dos, cómo la construcción de la opinión pública viene alimentada de las representaciones sociales y los imaginarios de nuestros lugares cotidianos, de nuestros lugares de procedencia. Ahora voy a tocar el tercer punto, y es el punto álgido, es el punto débil, y es mostrarle cómo, si la construcción del conocimiento y la construcción social de la opinión pública es manipulada, entonces nuestras representaciones imaginarios
serán manipulados. Si la construcción de la opinión pública ha sido construida con engaños, con mentiras, entonces nuestras representaciones serán débiles porque han sido construidas sobre mentiras. Voy a colocar un ejemplo antes de seguir adelante. Por muchos años en la educación en Colombia se le enseñaba a los niños que la reina de España tuvo que empeñar unas joyas para que el señor Colón llegara a tierra americana. Eso se llama clase de sociales de primero de primaria a noveno. Después nos enseñaron en noveno y en la universidad que la señora no empeñó ninguna joya allí en la compraventa. Ella lo que hizo fue un empréstito, que nada se parece al fenómeno de la compraventa. Craso error. Y fíjate que una manipulación. En la década de los 80 y los 90 nos dijeron que la conquista española era el encuentro de dos mundos y se dio la evangelización y para de contar. En estos últimos años nos han enseñado, gracias a la decolonización, que no fue ningún encuentro, fue una masacre de una parranda de delincuentes sacados de las escorias y lo peor de la cárcel española, poco de criminales que llegaron aquí a robar, a abusar, a maltratar, a asesinar. No fue ningún encuentro, pero fíjate cómo cuando se construye sobre una mentira la verdad entonces está oculta, como dice una máxima en argumentación que dice, ¿qué es lo que importa más? ¿Que algo sea verdad o que tenga apariencia de verdad? Y así ha estado la opinión pública, engañada por situaciones aparentes. Vamos a ver ahora qué es eso de lo aparente, qué es eso de lo que hay que develar, qué es eso de la mentira. Bueno, y ojalá con los tips que de esta noche usted aprenda a identificar noticias falsas. Una opinión pública alimentada sobre noticias falsas es una opinión pública limitada y una opinión pública manipulada. Entremos en materia. ¿Qué es eso de noticias falsas? Fake news. La Federación Internacional de Prensa, también conocida por las siglas de FIP, dijo, siempre han existido las noticias engañosas, pero a partir de la aparición del Internet y de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información, las noticias falsas han proliferado a lo largo y ancho del planeta. El término noticia falsa es utilizado para conceptualizar la divulgación de noticias falsas que provocan un peligro, un círculo de desinformación. Las redes sociales, usted las conoce muy bien. ¿A cuántas redes usted no pertenece? Instagram, Telegram, Snapchat, Twitter, Messenger, qué sé yo. Permiten que los usuarios, sin ningún filtro, sean productores y consumidores de contenido a la vez, ya como lo había dicho anteriormente. Han facilitado la difusión de contenido engañoso, de contenido falso, de contenido fabricado. ¿Saben por qué? Porque no les interesa. Lo que le interesa a las redes sociales es que la gente la esté utilizando. El flujo de información. Y como nadie está presto a decir qué es cierto o qué no, se multiplica. Así entonces se genera un círculo vicioso. Y una noticia falsa se replica miles de veces en cuestión de segundos. Acuérdense aquella noticia falsa que dijeron que le quitaron el título a un equipo de fútbol y el Junior fue campeón. Creo que se acuerda de eso. Entonces, en la Ciudadela Metropolitana en Barranquilla salió una caravana de mototaxis a celebrar porque alguien había manipulado la información y lo dio por las redes sociales. ¡Qué vergüenza! ¿O cuántas veces no hemos recibido noticias, por ejemplo, de un supuesto bombardeo y la muerte de Diomedes Díaz? Acá alguien está participando. Excelente, muy bien. Ahora con el tema de la guerra en Ucrania nos mandan fotos de países que no es Ucrania o no es Rusia y aparecen bombardeos y demás. Aquí nuestro primer mandatario de la nación
ha utilizado fotografías, llaman eso fotomontajes, para informe ante las Naciones Unidas. Y se ha descubierto que las fotos que ha empleado no son del informe que se pasó a las Naciones Unidas. Entonces, fíjense ustedes que las noticias falsas nos persiguen. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, no han hecho memes haciendo montajes? No dicen de dónde sacan la plantilla, no dicen de dónde sacan el fondo y simplemente lo pasan. Y así sucesivamente, como dice esta cita, las noticias falsas se replican. Entonces, a partir de la emergencia de las plataformas sociales, se ha vuelto mucho más sencillo la divulgación de noticias engañosas. Yo voy a decir que se ha vuelto una práctica. En principio porque si al pasar de una forma de comunicación, que el término técnico es networking, a diferencia del broadcasting, el intercambio de mensajes en red permite que los usuarios sean, además de consumidores, también productores de discurso. Y entonces los ponen a circular muchas veces de manera falsa en la plataforma y contribuyen a que cada vez más usuarios logren obtener una información que no es cierta. También hay que tener en cuenta, y es que el flujo informativo en las redes sociales se actualiza constantemente, no solo por la relevancia del usuario, hay que ver quién está pasando la información, sino también por el alcance de las interacciones que tiene el posteo, validando una noticia no solo por su nivel de difusión, sino por muchas otras cosas más. Entonces, los distintos intereses políticos, partidarios o simplemente una confusión se vuelven motivo para que de una manera más frecuente se viralice un contenido engañoso. Contenidos engañosos fragmentan los videos, fragmentan las fotografías, le hacen Photoshop a las imágenes y muestran cosas que no son ciertas. Recuerden lo que aquí está diciendo. Aquí nos están diciendo que el contenido falso depende también de la persona que lo manda. Esto que hemos llamado malamente en nuestro tiempo los famosos influencers o unos líderes de opinión o personas con alto reconocimiento social. Bien, quiero terminar esta conferencia donde mire que todo lo que hemos mostrado esta noche, insisto nuevamente, sirve como herramienta y elemento de juicio para cuando usted hable de fake news, pueda relacionar opinión pública, representaciones sociales imaginarios y noticias falsas. ¿Cuáles son los tipos de noticias falsas según la Organización Internacional de Prensa? La primera que la vamos a encontrar, la sátira o parodia, que no pretende causar daño o engaño. Yo llamaría a esto los memes. Ahí estaría. Segundo tipo de noticia falsa, contenidos engañosos, ya este es más peligroso. Se trata del uso engañoso de la información para incriminar a alguien o algo. Ojo, contenido engañoso de la información para lograr una incriminación. Entonces decimos que tal sujeto pertenece a un grupo ilegal, es un guerrillero, por decirlo de alguna manera, y entonces lo soportamos con una imagen de hace 40 años. O decimos que alguien es partidario de alguna secta o partido o movimiento radical y lo apoyamos sobre un texto sacado quién sabe de dónde. Esto es propio de las noticias engañosas. Fíjese lo que pasó la semana pasada en los Estados Unidos en el tiroteo en Nueva York, donde un muchacho claramente perteneciente a la supremacía blanca hizo un acto a todas luces reprobable, repudiable, muy mal. Bueno, han querido justificar este acto desde el mismo discurso de la supremacía blancas y han hecho que el discurso que en primera instancia era sobre un asesinato cometido indiscriminadamente sobre varias personas como una justificación de la pérdida de poder de la supremacía blanca en los Estados Unidos. Malamente. Tercer tipo de noticias falsas, contenido impostor.
es el tipo de información que suplanta las fuentes genuinas. Tuvimos un caso hace poquito de una periodista de un canal de circulación nacional que estaba en Madrid y dijo que un indiciado iba a entrar en una audiencia e iba a hacer una declaración de financiación de las anteriores campañas presidenciales por parte del gobierno de Maduro. Y este canal hizo la noticia al aire, y vamos a ver que en Madrid ni había ninguna audiencia, ni estaban en ningún sitio de reclusión, y mucho menos iban a entrevistar al indiciado. Pero el medio mostraba a la señora frente a la fuente de Cibeles, indudablemente para decir que estaba en Madrid, pero por supuesto ahí no quedaba el centro de la Fiscalía Española, pues queda atrás de Cibeles, pero por supuesto ella no estaba en ese lugar. A las 3 de la tarde, 2 horas y media después de esta noticia, el director de esta empresa de noticias salió a pedir disculpas públicas, pero claro, el daño estaba totalmente hecho. Cuarto tipo de noticias falsas: contenido fabricado. Este es tremendo. Contenido nuevo que es paradójicamente falso, diseñado especialmente para engañar y para perjudicar. Bueno, ha sido una coincidencia de esta conferencia a una semana de las elecciones presidenciales, pero en estas elecciones presidenciales sí que se ha visto contenido falso fabricado. Y en las anteriores también. Entonces, mucha información que circula reproduciendo el odio, diciendo que un candidato es satánico, es el diablo, es la maldad en pasta, mejor dicho, es todos los males de la tierra. Y lo asocian a expresiones sacadas de los cabellos y fabrican contenido falso. Y fíjense que hay bastante contenido falso rodando por grupos de WhatsApp, rodando por Facebook. Hay fotomontajes, pero no solamente de los candidatos. ¿Cuántos fotomontajes no hemos visto de expresidentes de la República? Los últimos fotomontajes que vi, por ejemplo, fue un fotomontaje del presidente Joe Biden y de Vladimir Putin. Y ahí está contenido fabricado. Quinto tipo de noticia falsa: conexión falsa. Cuando los titulares, imágenes, no confirman el contenido, se llama conexión falsa. Sexto tipo de noticia falsa o fake news: contexto falso. Cuando el contenido genuino se difunde con información de contexto falso, fotos falsas, lugares falsos, personas falsas. Por ejemplo, contexto falso: una de las campañas presidenciales, por ejemplo, intentando mostrar que el candidato tenía bastante aceptación en una plaza pública, alargaron la foto y no se dieron cuenta que le alargaron los zapatos también al candidato. Ese es propio fake news. Por último, contenido manipulado: cuando la información e imágenes genuinas se manipulan para engañar. Y de eso sí hemos tenido bastante. Entonces, mis estimados, han podido ver ustedes, por ejemplo, estas distintas fuentes que nos permiten analizar el tema de las fake news, el tema de la opinión pública, y les permiten a ustedes entonces tener elementos de juicio para cuando se encuentren a personas que están constriñendo al electorado o a las personas a la equivocación, a errar. Tienen ustedes entonces elementos de juicio para poder hacerle frente a esto y para poder siempre dejar claro su punto de vista crítico y esa capacidad que tienen ustedes para poder cuestionar la realidad. Muchas gracias por su atención. Espero sus preguntas en esto que es un conversatorio. Bueno, interesante la temática, como ustedes pueden observar, la influencia de las noticias falsas en la opinión pública. Bueno, llegamos al momento del diálogo, de la opinión, de la objeción
del comentario, donde usted puede decir y señalar, a ver, lo importante es que usted nos dé su opinión. El doctor Ferreira está presto también a responder las preguntas que sean necesarias. Acá la compañera Chalón, Gabriela Dixon Conrado, la que maneja los equipos de Twitter, de Facebook y de YouTube, tiene una pregunta interesante. Bienvenida, Chalón. Tiene la palabra, hija mía. Buenas noches, hija. Bien, excelente pregunta. ¿Hay alguien más que quiera ir en esta ronda? Recuerden que estamos en el conversatorio filosófico, donde usted también puede hacer su pregunta, su opinión, dialogar o comentar. Está abierto el sistema. Bueno, mientras van pensando, entonces le damos la palabra al compañero Javier Alfredo Ferreira. Doctor. Sí, claro. Bueno, quiero agradecerte, Salón, de verdad. También reconocerte el hecho de que llevamos ya 2 meses en el semillero trabajando el tema de fake news. Tú estás liderando una investigación que creo va a ser muy interesante, las cosas que podamos hacer. ¿Quién debería ejercer el control? Es una pregunta muy difícil porque ¿quién ejerce el control en la Internet? Hasta el momento el tema de las noticias falsas han sido combatidas desde lo penal, desde el tema de la injuria y calumnia. Pero en muchos casos las noticias falsas no tienen un autor y por el número de interacciones que tienen, el derecho en este momento se ha visto limitado. Me preguntaban ahorita ¿cuál es el derecho del futuro? Aquí está la respuesta. El derecho del futuro es aquel que dé respuesta a estas interacciones, a que dé respuesta a los problemas que ocasionan las noticias falsas, el tema del daño causado, el tema de las víctimas, el tema de las indemnizaciones, pero también el tema de los límites. Los primeros que tendrían que estar prestos a hacer análisis y contrarrestar las noticias falsas son los medios de comunicación. Pero si son los mismos medios de comunicación que están al servicio de la oligarquía, de los gobernantes, del nepotismo, ellos mismos hasta a veces son fabricantes, productores de noticias altamente sesgadas y manipuladas. Por supuesto son noticias falsas, pero me toca decirlo en ese lenguaje que es el que ellos mismos utilizan. Salón, nos falta mucha investigación y mucho estudio al respecto. En esta línea de investigación que hemos abierto este semestre contigo, esperamos que lleguen muchas más personas y se junten a trabajar en este tema. Nos hace falta mucha lectura y comprensión de la teoría de Habermas, de la teoría de Castell, de la teoría de Gianni Battimo sobre el tema de opinión pública, pero también investigación en el campo de la comunicación política y la teoría jurídica sobre el tema de los límites, derechos de la comunicación y los límites, en este caso, de las noticias falsas. Muchísimas gracias, compañero Javier Ferreira. Seguimos en nuestro diálogo
constante del conversatorio filosófico. Y bueno, este es un tema de interés. Ustedes saben que Donald Trump lo puso de moda, así que tienen temática para hablar. Y no solamente Donald Trump, ¿no? También los políticos de hoy, como lo dijo Javier Ferreira, han hecho utilización de esta herramienta, de esta arma, llamémosle así. Bueno, ¿quién más? A ver, en este momento se está dirigiendo a los compañeros. Esa es la otra parte que nosotros podemos analizar ahora a partir, ¿no?, del Internet. ¿Cuál sería lo positivo y cuál sería lo negativo, ¿no? El Internet pues sí es positivo, pero la utilización creo que es la que nos está perjudicando. Entonces vale la pena seguir reflexionando sobre esta temática. Tienen la palabra. 13. Tienen la palabra. Escuchamos a... Pierdan el miedo al micrófono. Bueno, la invitación también es para el lunes. El lunes 30 no tendremos conversatorio debido a que es día de fiesta. El 29 son las elecciones, pero el 30 es día de fiesta. No sé de qué iremos a celebrar. Estaremos viéndonos prácticamente el 6 de junio en el conversatorio con Dayana de la Rosa, la biblioteca, la directora de nuestra biblioteca, y ella nos va a traer el tema, entre otras cosas, la filosofía feminista y pesimista, a partir de Elena von Brukowitz. Están todos cordialmente invitados para el 6 de junio. Y posteriormente, entonces, cerraremos ya el 13, más o menos, con Roger Sepúlveda, que nos va a hablar acerca de las tecnologías. Bueno, y aquí valdría la pena también que asistieran para reflexionar un poco, ¿no? Ya que él es un defensor acérrimo de las tecnologías. Es hacerle también caer en cuenta sobre esta problemática que se está generando de las fake news, las falsas noticias. Bueno, a ver, compañeros, está Luis Eduardo Contreras, bienvenido. Denesi, igualmente, Chaira, Elisa. A ver, le escuchamos. Cualquier comentario es interesante. Los memes, por ejemplo, de la cual hablaba el doctor Ferreira, forman parte de esas falsas noticias. La politiquería trabaja precisamente con ello. Entonces, parece que alguien alzó la mano. Julián Alberto, Jerónimo, Mariano. Sí, profesor. Retomando lo que dijo anteriormente el profesor Jaime, pues, el profesor Jaime Freire, sí, pues hoy en día, de acuerdo que somos una sociedad que consume lo que es la pantalla, pues se va a ver mucho lo que es la información falsa, debido a que no se tiene como que en cuenta una buena investigación sobre lo verdadero que está pasando. Entonces, se ve mucho en los jóvenes que retoman mucho a la burla de las cosas, porque se publican tantos memes, los cuales suelen ser falsos y no se ven de diferentes puntos de perspectivas. Muy bien. ¿Algún comentario, compañero Ferreira? Sí, habría que decir que estos memes no hacen sino mostrar lo que en la cotidianidad está anclado en la imaginación de la ciudadanía, ya sea de rechazo o de ataque. Fíjate que lo que hay en la representación social no es sino el resultado de lo que la gente está recibiendo en los medios de comunicación, en los más medios. Hay discursos de odio, hay memes y hay noticias falsas de odio. Hay discursos de resentimiento, entonces hay manifestaciones de la opinión pública de resentimiento. Hay discursos de personas que se sienten por fuera de la democracia, entonces eso es lo que se está mostrando. Es decir, es como muy coherente lo que está ocurriendo con lo que la gente está sintiendo. Bueno, bien, correcto.
Melissa Andrea Osorio Ortiz, voy a leer el comentario, dice Melissa que, o sea, que no hay un ente de control específico que se encargue de regular este tipo de contenidos que circulan en la red. ¿Será que lo hay o no lo hay? Es la pregunta que ella nos hace. Bueno, y por acá, hace ratito alzó la mano el compañero, ¿puede hablar, por favor? Bueno, valdría la pena preguntarnos si los youtubers, por ejemplo, generan a veces también falsas noticias, ¿no? Una EPA Colombia, por ejemplo, u otra por el estilo. No sé qué opinión tienen ustedes de ellos. Una profesión muy común en la... Bueno, José David Barros Bolaño, tiene la palabra. Sí, a mí me gustaría preguntar que si pues, ustedes consideran que es más un problema todo esto humano o tecnológico. No sé si me hago entender. Bueno, buena pregunta. Bueno, es una excelente reflexión, fíjate, es una excelente reflexión. Voy a primero responder el comentario que hizo alguien sobre que si los influencers, esos que hay ahora, generan toda una reflexión o una manipulación en la opinión pública. Pues miremos la talla de quiénes son los influencers, es decir, vemos a muchas figuras que son figuras sociales, pero no figuras académicas, ni intelectuales, ni políticas, por ejemplo, interviniendo en política, manipulando la opinión pública. Tenemos el caso de esta señora que es cantante de tecnocarrilera, haciendo consideraciones políticas, sin la menor formación en teoría política. Tenemos, por ejemplo, a este tipo que es un deportista, toda su vida ha estado montado en una bicicleta, haciendo juicios de valor sobre la economía política, sobre la sociedad, y fíjate que eso tiene un tipo de injerencia en la opinión pública porque genera una perspectiva a todas luces engañosas. Eso en argumentación lo conocemos como argumento de la falacia de autoridad. Y es totalmente falacioso. Y entonces son los mal llamados influencers. Yo digo mal llamados porque ¿a quién influencian? Pero saben que sí influencian. Hay un sector de la sociedad que se alimenta de lo que ellos dicen, de lo que hacen, lo que dejan de hacer. Ahora, ¿sobre quién descansa la responsabilidad? ¿Si sobre lo humano o sobre lo tecnológico? Pues el dedo que aprieta lo tecnológico es el humano. Lo tecnológico es una mediación, pero quien está detrás de la mediación es el ser humano. Y entonces hoy le llaman, y lo dirá Roger en su momento, hay una especie de cohabitación, de cohabitar, un hábitat, hay un hábitat allí entre la máquina y el humano. El humano, fíjate, tú lo dije en la conferencia, en la década del 80 esto no estaba tan desarrollado. Hoy en día no somos consumidores de información, sino que somos prosumidores. Es decir, consumimos, creamos, diseñamos, armamos y todo eso lo hacemos. Muy bien, compañero Ferreira. A ver, ¿algún otro comentario? Bueno, les cuento una noticia y es que hoy en día los jóvenes leen más que ayer. Parece mentira. Todo el día se lo pasan pegados al WhatsApp, escribiendo, enviando y recibiendo mensajes. Entonces, allí está esa enorme influencia que tienen precisamente nuestros jóvenes de hoy a partir del teléfono móvil y su servicio como es el WhatsApp. Antes, por lo menos, se dedicaban a leer una horita, pero hoy la influencia que viene es de todo tipo y es más de chisme que de academia. Bueno, no sé ustedes qué dirán, si eso es positivo o eso es negativo, si forma o deforma, humaniza o deshumaniza. Bueno, ese es para reflexionar. Luis Alberto Correa Castro nos dice que Marvel forma parte del equipo de las influencers hoy en día, de la cual estaba hablando el doctor Javier Alfredo Ferreira. No sabe de política, no sabe de economía, sin embargo, lo que sabe es cantar, pero se mete en lo que no sabe. Bueno, perfecto.
eso ha dado precisamente la tecnología, no para que las personas todas vean si ellas opinan, porque ustedes no pueden opinar. Pues aquí está el espacio para tratar de analizar, reflexionar precisamente sobre esta temática. Bien, ¿quién más? A ver, tenemos espacio. Melissa Osorio. Recuerden que esta es una temática, no es difícil, es una temática de la realidad actual, más propio de las tecnologías, que es nuestro uso. La Escuela de Frankfurt criticó precisamente la industria cultural. Esto forma parte, ¿no?, de la industria cultural, de la cual Adorno precisamente y Horkheimer criticaron cuando vivieron en los Estados Unidos, en ese momento en la cual los medios de comunicación apenas estaban saliendo. Hoy que están ya apoderados precisamente y forman parte de un poder, pues la influencia es mayor. Entonces, ellos lo actualizaron como una manera de reflexión y de análisis precisamente, ¿no?, de la forma como se podía manipular en ese entonces a los jóvenes, a la ciudadanía. Hoy la alienación es mayor y por lo tanto este tema que nos ha traído el doctor Javier Ferreira pues cobra absoluta actualidad. Alienación total nos están produciendo estos medios. A ver, ¿qué otra cosita hay por acá? ¿Quién más nos quiere decir algo? Jóvenes. Bueno, compañero Ferreira, no sé si usted tenga algo más que decir. No, me parece que es un tema que invita a que cada uno reflexione sobre esto. Señor. Es un tema que permite que cada uno de ahora en adelante, a partir de las herramientas que hemos brindado en esta noche, sea un poco más crítico sobre el tema de las fake news, pero ahora sea crítico con elementos de juicio, con argumentos, que eso que era un poco el objetivo de la conferencia. Agradecer a todos los asistentes esta noche y nada, quedo presto si alguno de ustedes tiene a bien a acercarse a nosotros, a este nuevo semillero de investigación que estamos abriendo desde el grupo de investigación Cronotopías sobre el tema de opinión pública y fake news. Correcto, la invitación entonces es para el próximo miércoles, en donde tendremos Politeia, el espacio abierto de política o de filosofía política. Este miércoles trataremos el tema la política desde el punto de vista de Michel Foucault. Y el jueves, tratando de adelantar un poco la temática, ¿por qué los políticos nos engañan? Un tema también de actualidad y que está acorde precisamente con el momento actual que le estamos viviendo. Entonces están invitados para el día miércoles el profesor Dustin Martínez y el jueves el profesor Luis Ribón. Están cordialmente todos invitados. Felicitar al doctor Javier Ferreira y bueno, si no hay alguna otra pregunta, pues algún otro comentario, invitarlos también para dentro de 15 días, el 6 de junio, donde estará la compañera Dayana de la Rosa hablando sobre el feminismo y pesimismo, ¿no?, de Elena. Muy bien. Bueno, entonces agradecerle al compañero Javier Ferreira. Muchísimas gracias. A todos un fuerte abrazo y que tengan una feliz noche. Feliz noche para todos. Gracias. Hasta luego, jóvenes.